Ok, buenos días para todos. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Gracias, señora. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a dar comienzo de nuestra sesión, nuestra primera sesión del CIPAS para el curso Sistemas Dinámicos del periodo académico 1601 del año 2021. Primero quería preguntarles de qué ejercicios tenemos acá participantes. Por mi parte, soy del ejercicio. Ok, del ejercicio A. Ejercicio D. D1. Ok. C, D. Buenos días, del ejercicio B. Ok, listo. Entonces, bueno, como yo lo tenía. Ok, Stephanie, gracias. Bueno, como tenía estructurado la sesión, te iba a dar mayor prelación a los ejercicios A y B, teniendo en cuenta que son, o sea, en las otras actividades, pues trabajamos con el circuito, que son el C y el D. Entonces, vamos a iniciar con A y B y ya, dependiendo del tiempo, pues organizamos también los otros ejercicios. ¿Listo? Paula Andrea no está por acá, ¿no? Buenos días, del ejercicio A también. Ok, perfecto, listo. Entonces, voy a compartir acá la pantalla y vamos a ir mirando el ejercicio. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si estamos mirando la pantalla? ¿Todos? Sí, señora. Perfecto. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a comenzar con el ejercicio A. En el ejercicio A, es que me están llegando solicitudes de ingreso. Me desubica acá la pantalla. Listo. Entonces, en el ejercicio A, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de masa y resorte. En la webconferencia vimos un ejemplo de un sistema masa-resorte amortiguador, o sea, teníamos un elemento adicional. Pero acá en este ejercicio A tenemos solamente 2 masas y 3 resortes. Entonces, en algunas retroalimentaciones que yo he estado revisando en los foros, me indica que, o sea, están utilizando la opción de ingresar, o en la ecuación están analizando ¿cómo les digo? Con un resorte, cuando en el sistema no se tiene ningún resorte, ¿sí? Perdón, amortiguador. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando la ecuación general, como la vimos en la webconferencia, estamos utilizando o analizando con un sistema que no corresponde, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues si nosotros miramos la gráfica, en esta gráfica del ejercicio A, tengo una masa 1 y una masa 2, ¿sí? Y tengo un resorte que nos representa la constante K1, un resorte que nos representa con la constante K2 y un resorte que nos representa con la constante K3, ¿sí? No tenemos la figura del amortiguador y tampoco nos están dando datos de alguna variable que tenga B1, B2, B3, que es la variable de la constante de amortiguación o de amortiguamiento, ¿sí? Entonces, importante primero que debemos tener en cuenta es con qué contamos nosotros en nuestro sistema. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un sistema con masas y resortes únicamente. Entonces, de ahí ya debemos empezar a deducir que en nuestra ecuación no debemos incluir la constante de amortiguamiento, o en su defecto debemos tener la variable que acompaña cuando analizamos la fuerza desde un amortiguador. ¿Listo? En este caso, yo les compartí la semana anterior, como iniciando la semana, al correo interno del curso. Yo les he manifestado que revisen constantemente ese correo. Y en el foro de noticias del curso también les he compartido este documento
con el ejercicio, unos tips del ejercicio A, de los 5 ejercicios, ¿sí? Entonces, como unas cosas que hay que tener en cuenta que son importantes para resolverlo. Entonces, en primera instancia nos dice que no hay un estímulo excitador, solo contamos con las fuerzas, o sea, lo que acá me dicen como fuerza 1, F1 y F2. Los puntos de no movimiento, es decir, las posiciones 0, son el techo y el piso, o sea, están ligados o están fijos ahí. El sistema solo cuenta con resortes y masas, por lo tanto no tenemos amortiguadores. Vuelvo y les reitero, por lo tanto en el análisis de las ecuaciones, cuando analizamos las fuerzas de cada una de las masas, pues no vamos a tener, no va a ser necesario ingresar análisis de amortiguamiento. En análisis de fuerzas, el sistema cuenta con 2 masas, por tanto es necesario hacer el diagrama de fuerzas de cada masa para determinar las fuerzas de cada una, ¿sí? Entonces, como tenemos 2 elementos o 2 masas, a cada una le tenemos que hacer su respectivo análisis. Más adelante vamos a ver que vamos a requerir definir con cuál de las 2 masas vamos a trabajar y bueno, ya eso lo explicamos en la siguiente actividad. Por ahora nos vamos a centrar en que a cada una de las masas le vamos a generar su respectiva análisis de fuerzas. ¿Listo? Acá les resalto en rojo que es importante tener presente que las fuerzas dependen de 2 posiciones. Es decir, en dónde estoy y a dónde me voy a desplazar o a dónde me va a llevar. Se coloca como positiva la punta de la flecha y como negativa la cola de la flecha. Es decir, positiva a donde me va a llevar, ¿sí? Y negativa en donde estoy en este momento. ¿Listo? Acá les hago el ejemplo del análisis de fuerza de la primera masa. Entonces voy a copiarla por acá en la otra diapositiva. Tenemos la masa 1. En la masa 1 sé que voy a tener una fuerza que es la que me genera el resorte, ¿cierto? El resorte K1, que está representado por la constante K1, me va a generar una fuerza inversa, ¿cierto? Que es el que va a garantizar o a permitir o a bloquear el movimiento que yo le esté generando a mi fuerza. Y voy a encontrar otra fuerza que me va a inclinar hacia abajo, que es la que me va a generar el resorte K2. Adicional, pues estuve verificando los análisis que algunos están haciendo en los aportes y estamos teniendo en cuenta esta señal de entrada F1 como otra fuerza adicional. Entonces es como si nosotros tuviéramos acá la otra fuerza, la voy a dejar por acá con otro color. Y eso lo que me va a representar es F1. Voy a llamar por acá. F1, que es como la alimentación, ¿cierto? El sistema está alimentado o la fuerza externa que me va a generar el movimiento en esa masa la llamamos F1 según lo que me indica el ejercicio, ¿cierto? Entonces, nosotros vimos también en la webconferencia que acá todo lo manejamos es con sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que nos decía la ecuación del sistema? Que lo que nos dice la ley de Newton es que la sumatoria de fuerzas de un sistema es igual a la cantidad de fuerzas que influyen a él, ¿cierto? A la sumatoria de fuerzas que influyen sobre él. Entonces vamos a llamar F1 más, en este caso, ¿cuántas fuerzas tenemos nosotros? Dos. Entonces, cuando nosotros tenemos, en este caso analizamos F1, que sería la de la acción del resorte K1, y F2, la acción del resorte K2. ¿Me regalan un segundo? Que ya está pasando el señor acá la fruta. Hola compañeros. Entonces, tenemos, como nos estaba diciendo la compañera, tenemos la fuerza del resorte 1, que es F mayúscula 1,
la fuerza del resorte 2, que la llamamos F mayúscula 2, ¿sí? Pero el ejercicio nos dice que teníamos una fuerza externa que es la que se encarga de generar el movimiento, que es la F minúscula 1, ¿listo? Ese sería el análisis de fuerzas para la masa 1. Pero entonces ya empezamos a desglosar qué viene a ser cada una de estas fuerzas. Nosotros vimos también que por ley de Newton, esta fuerza general, cuando estamos hablando de una masa, nos hace referencia a qué ecuación específicamente. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? ¿A qué es igual la fuerza? La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a ¿qué? Profe, ¿no es aceleración por masa? Exacto. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa. En este caso, pues estamos hablando de la masa 1, ¿cierto? Entonces, la masa 1, porque estamos analizando únicamente la masa 1, es igual a la masa por la ¿qué variable, perdón? ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Que es igual a la masa por ¿qué variable? Entonces, la aceleración, ¿cierto? Y la aceleración, cuando nosotros estamos hablando acá en términos de desplazamiento, nosotros ya vimos que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento, ¿sí? Entonces, simplemente es acá nosotros indicar que es la segunda derivada de cuál desplazamiento estaríamos analizando nosotros en este caso. Estamos hablando de la masa 1, por tanto estamos hablando del desplazamiento de la primera, ¿listo? Entonces, la masa por la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas. Entonces, ¿qué nos hace falta acá? Bueno, ya vimos que ya reemplazamos que la sumatoria de fuerzas o la segunda ley de Newton nos dice que es la masa por la aceleración. Y ya vimos que hay tres fuerzas que están influyendo sobre la masa o tres fuerzas externas que me van a garantizar ese movimiento. Entonces ahora me queda es definir qué es cada una de estas masas, de estas fuerzas, perdón. Entonces acá yo ya les había dado ese documento de esos tips para el primer sistema. ¿Qué era la fuerza mayúscula 1? La fuerza mayúscula 1, ya vimos que cuando tenemos un resorte, la teoría nos dice que cuando tenemos un resorte, esa fuerza es igual a la constante del resorte por el desplazamiento. Y también acá en el documento de los tips nos dice que ese desplazamiento nosotros debemos tener en cuenta que las fuerzas van a depender pues de la posición o ese desplazamiento, que se coloca como positiva la punta de la flecha y como negativa la cola de la flecha. Es decir, positivo a donde me va a llevar y negativo en donde estoy. Entonces vamos con la fuerza 1. La fuerza 1 me dice positivo a donde me va a llevar. Si nosotros miramos el análisis del diagrama, ¿a dónde me va a llevar? Al techo, ¿sí? Asumiendo que el techo es la parte superior acá de mi diagrama. Entonces, el resorte, ¿qué es lo que va a hacer? Contraerse para llevar la masa hacia el techo. Entonces, esa sería mi posición de 0. ¿Por qué digo que es mi posición de 0? Porque si miramos acá en condiciones iniciales, me dicen que los puntos de no movimiento o posición 0 son el techo y el piso. Tengo 0 en la parte superior y tengo 0 en la parte inferior. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo acá. Mi desplazamiento, ¿qué es? 0 a donde me va a llevar, menos en donde estoy. ¿Y en donde estoy? Estamos en X1. Eso para la fuerza 1. La fuerza 2 es la que influye sobre el resorte 2. F2 mayúscula, ¿no? Es la que influye sobre el resorte 2. Y lo mismo, la constante K2 por el desplazamiento. Y este mismo análisis que acá les resalté en rojo sigue aplicando acá. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre un análisis sobre la misma variable. ¿Y cuál es? Una constante de resistencia que nos va a poner el resorte. Entonces, la resistencia del resorte K2 por los desplazamientos.
positivo a donde me lleva la flecha. Y esa flecha a donde me está llevando hacia el desplazamiento x2. ¿Y en dónde estoy? En x1. Por esta razón acá la ecuación queda x2 menos x1. Y esta F1 en minúscula pues es la señal de la alimentación, ¿cierto? O sea, la fuerza que yo le voy a ejercer, una fuerza externa que le voy a ejercer al sistema. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Coger esta ecuación general y vamos a reemplazar cada uno de los términos de acuerdo al análisis que hicimos acá. Entonces, F1, ¿por qué lo voy a reemplazar? Por el análisis de fuerzas que ya tomé acá arriba. ¿Qué viene siendo F2? El análisis de fuerzas que hicimos sobre el resorte 2. Y la F minúscula, que es la señal de alimentación. Entonces esa sigue siendo así, como yo les he dicho, tanto en los circuitos como en los otros ejercicios. Aunque en la simulación le vamos a dar un valor constante, para las ecuaciones y los modelos, dejémoslas nombradas como aparecen. Si es el voltaje de la fuente, voltaje. Si es acá la fuerza F1 minúscula, F1 minúscula, ¿sí? Acostumbrémonos a llamarla como está, porque en la siguiente actividad vamos a cambiarle el nombre porque es la señal de alimentación o la señal de entrada. Entonces, por ahora vamos a dejarla así. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta ecuación? ¿Qué creen ustedes que sería el siguiente paso en esta ecuación? Organizar la ecuación en términos de delta al cuadrado sobre delta al tiempo. Bueno, antes de eso, acá tenemos paréntesis, ¿no? K1 va multiplicado por unos valores que tenemos en el paréntesis, K2 va multiplicado por otros valores que tenemos en el paréntesis. Entonces, antes de llegar allá a esa organización, como nos está comentando Wilson, entonces lo que tenemos que hacer es romper esos paréntesis o aplicar la ley distributiva. ¿Listo? Entonces, eso sería nuestro siguiente paso. Entonces, simplemente es matemáticamente aplicar la ley distributiva. Entonces, K1 por 0, ¿cuánto nos da? Todo número multiplicado por 0, pues ya sabemos que se anula o da 0. Entonces, nos queda K1 por X1, pero como estaba con signo negativo, pues menos K1 por X1. ¿Listo? Y ahora vamos y hacemos lo mismo, pero con K2. Entonces, acá nos queda el resorte K2. Doctora, Señor. disculpe, ¿será que puede repetir ese pasito de K1 por 0? Me perdí ahí, por favor. Ok, acá tenemos el paréntesis, ¿cierto? Entonces tenemos que la constante K1 multiplica lo que está en ese paréntesis por dentro. ¿Qué tenemos? Tenemos 0 y tenemos menos X1. Entonces, la ley distributiva lo que nos dice es que ese constante tiene que multiplicarse por todos los términos que están dentro del paréntesis. Entonces, primer paso, K1 por 0. K1 por 0, todo número variable multiplicado por 0, pues se anula, da 0. Y K1 por el siguiente término, que es X1. Como tenemos signo negativo, nos queda menos K1 por X1 de T. Ah, bueno, acá ya me sobra un paréntesis. Y lo mismo hacemos con la segunda fuerza. Muchas gracias. Ok, sí, señor. Hacemos lo mismo con la segunda fuerza. Entonces, K2 por X2, nos queda K2X2. Y K2 por menos X1. Entonces, K2 por menos X1. ¿Listo? Y ahí sí, más F1. Este F1 lo seguimos dejando, que se llama F1. Hasta aquí vamos claros, ¿sí? Sí, señora. Ok, listo. ¿Qué más? ¿Qué seguiría antes de hacer lo que nos comentaba Wilson, que era despejar la ecuación? Entonces, lo que nos está diciendo Alex, agrupamos términos semejantes. Pero, ¿qué les recomiendo que hagamos antes de agrupar los términos semejantes? A ustedes se les indica en el anexo qué valores tienen las constantes K1, K2 y K3 y la masa 1. ¿Listo? Entonces, voy a abrir por acá el documento. Anexo 2, corregido.
en el documento nos dicen las siguientes indicaciones. Que la masa 1 y la masa 2 tienen el mismo valor y equivale al último número de su cédula. Si su último número es 0, dejamos el penúltimo. O sea, la idea es que no nos quede con 0. Entonces voy a trabajar con mi ejemplo. Mi último número de la cédula es 2. Entonces voy a hacer el reemplazo cuando K1 perdón, las masas 1 y masas 2 valen el último número de mi cédula. Entonces simplemente voy a hacer acá el reemplazo que esto vale 2. Me dice K1, K2 y K3 denotan las constantes del resorte, cuyos valores son equivalentes al número de su grupo colaborativo. Yo no pertenezco a ningún grupo colaborativo de los que están ustedes, entonces voy a decir que es el grupo 115, tanto K1 como K2 valen 115. Entonces ahí tenemos ya los valores reemplacé esos valores. ¿Por qué razón les invito a que ustedes reemplacen los valores antes de agrupar términos semejantes? Para que la ecuación nos quede más sencilla. Es más fácil decir menos 115 x1 menos 115, entonces ya puedo agrupar ese 115. Es más fácil hacer la operación que no trabajar con K1, K2. Tal vez nos enredamos más. Entonces, por ejemplo, ya sé acá que ahora sí vamos a hacer lo que nos decía Alexander, que es agrupar términos semejantes. Entonces acá ya sé que tengo x1, 115, multiplicando a x1. Ay, me comieron. ¿Listo? Entonces, esa es la operación que nosotros vamos a hacer. Entonces, ese sería como nuestro siguiente paso, hacer esa operación. Entonces, menos 115, ambos tienen el mismo signo, por lo tanto, es lo mismo que nosotros dijéramos 230, pero con valor negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, esta viene siendo ya la ecuación. Ya agrupamos términos, ya reemplazamos los valores y ya nos quedaría hacer lo que nos estaba comentando Wilson. ¿Qué era lo que nos decía Wilson? Despejar la variable de la derivada. Que eso simplemente es, perdón, el 2 está multiplicando la derivada, simplemente va a pasar al otro lado a hacer la función contraria. Entonces, simplemente es acá. Cada uno de los términos. ¿Divide los tres términos, profe? Sí, divide los tres términos. O en su defecto, cada uno lo hacemos la división en 2. O sea, la representación la podemos hacer así, tal cual como la estoy presentando yo acá. O todos y todos los términos dividido en 2. ¿Listo? Si te das cuenta es lo mismo. Cada uno de los términos los divido en 2 por separado o dejo toda la ecuación y toda la ecuación la divido en 2. Es lo mismo. Y esta es la ecuación de mi primer masa. ¿Cómo nos iríamos con el análisis de la segunda masa? El procedimiento es exactamente el mismo. Tomamos la segunda masa, miramos cómo nos va a quedar ese análisis en la segunda masa y hacemos exactamente el mismo procedimiento. De tal manera que vamos a llegar a una ecuación muy parecida a esta, solo que acá la derivada es en términos de x2. ¿Por qué? Porque la aceleración ya la vamos a analizar sobre la masa 2. Acá estábamos analizando las fuerzas de la masa 1. Ahí vamos a trabajar sobre la masa 2 y simplemente vamos a trabajar sobre la masa 2. Es lo único que nos cambia y bueno, ya estos valores acá internamente. Pero el análisis como tal del procedimiento es exactamente el mismo que acabamos de hacer acá. ¿Alguna pregunta quienes tienen este ejercicio? Tutora, Sí, señor. buenas, habla Ángel Buenas. Perlaza. ¿Cómo está? Muy bien, profe. Con referente al ejercicio, usted dice que en la fuerza 2 toca hacer, digamos así, x2 menos x1. En el caso de la masa 2, tocaría... disculpe, ¿puede poner la imagen anterior? Claro. Eso. Entonces tocaría x2 menos x1, ya que los puntos cero son arriba y abajo. Bueno, acá, listo. Bueno, que hiciste la pregunta. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a duplicar acá. Voy a borrar esto.
Les voy a ayudar en el soplete de la primera parte acá del análisis. Entonces, esto ya no es la masa 1, sino vamos a trabajar en la masa 2. Y esto nos aparece como bueno, esto ya nos cambia acá un poquito. Esta es F minúscula 2. El sistema vamos a analizarlo sobre la masa 2. Acá ya nos cambian algunas cosas, porque vamos a mirar que la fuerza que nos va a llevar hacia arriba ahora en la masa 2 es la que nosotros habíamos llamado como fuerza 2, ¿cierto? Fuerza 2 mayúscula. Entonces, esta que nosotros teníamos acá, voy a hacerla por aquí. Ay, esta no era esta. Que teníamos acá, vamos a ver en qué nos va a quedar convertida, porque ahora nos va a cambiar como el orden. ¿Listo? Vamos a ver que esta es mi fuerza 2 ahora. Que trabajamos con la constante 2, ¿cierto? Del resorte 2. Recordemos lo que nos dice el mensaje acá, mensaje que aparece en rojo. Se coloca como positiva la punta de la flecha y como negativa la cola de la flecha. ¿Cuál vendría a ser positivo en la punta de la flecha? ¿A dónde me estaría llevando la punta de la flecha si estoy analizando en este caso sobre el resorte K2? ¿A dónde me está llevando esa flecha? La flecha que acabo de dibujar acá, en amarillo. ¿A dónde me estaría llevando? Hacia el sentido piso. De la masa contrario. 1. Hacia el piso. Masa 1. Hacia la masa 1, ¿cierto? Me estaría llevando al desplazamiento que acá se llama X1. Entonces, si nos damos cuenta, acá ya nos empieza a cambiar. Entonces, positiva a donde me está llevando. ¿Y qué me dice de la flecha? Negativa la cola de la flecha. Negativa la cola de la flecha. ¿Y cuál es la cola de la flecha? X2. La masa 2. El punto de posición que tenemos en la masa 2. Y mírela cómo nos quedó convertida ahora la fuerza 2 y mírela como la teníamos, acá se las dejo en rojo, la que teníamos en el ejercicio, en el análisis de la masa 1. ¿Qué nos cambia? Que el resorte ya no lo estamos analizando en el mismo sentido que lo analizamos para la masa 1. Entonces, por eso les decía que hay que hacer el análisis independiente para cada una de las masas, porque si nosotros asumimos que es la misma F2 que ya habíamos analizado, miren nomás cómo nos cambia la ecuación. Por eso es importante este tip que les dejé acá en rojo. Tengámoslo muy presente porque eso es lo que nos determina los signos, que acá, si se dan cuenta, los signos nos cambiaron. ¿Sí? ¿Sí nos quedó claro ahí ese cambio? Lo que hicimos fue aplicar este mensajito que tenemos acá en rojo. El desplazamiento depende de la flecha. ¿Y qué me dice? Positiva a donde me va a llevar la flecha y negativa de donde viene la flecha. ¿A dónde me lleva? A X1. ¿Y en dónde estoy? En X2. Eso es lo que debemos tener claro acá. ¿Listo? Entonces ya tenemos la fuerza 2 mayúscula. Nos haría falta la fuerza del resorte. Entonces, bueno, esta ya la voy a borrar acá. La del resorte 3 sería la que nos haría falta acá, que la voy a llamar F3 mayúscula. Entonces, esta sería F2, esta sería F3 y esta sería F2 minúscula. ¿Cómo nos quedaría entonces la del resorte 3? ¿Cómo nos quedaría ese análisis de fuerza? ¿A qué sería la fuerza 3, que es la que iría con el resorte 3, la que nos jala hacia abajo la masa 2? Entonces sabemos que es la constante 3, ¿cierto? La constante 3. Y me dice, recordemos lo que nos dice acá el mensajito. Se coloca como positiva la punta de la flecha y negativa la cola de la flecha. Y es una fuerza que me está llevando hacia abajo. Recordemos este mensajito que me decía acá. Los puntos de no movimiento o posición 0 son el techo y el piso. Entonces, ¿a dónde, a qué posición me está llevando? A 0. A 0.
Entonces, ya sé que esta primer es la posición de 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando del piso. ¿Y de dónde estoy viniendo? De la posición X2. Y de esta manera me queda convertida mi ecuación. Y ya lo que me queda reemplazar estas dos análisis que hicimos en la ecuación general, que es ya analizando sobre la masa por aceleración, que ya sabemos que esa es la que no nos va a cambiar, solo que la masa, estamos hablando de la masa 2, ya no la masa 1, sino la masa 2, y que la distancia que estamos analizando, o la posición que estamos analizando, es X2. ¿Por qué? Porque estamos ya analizando sobre la segunda masa, y esa es la posición del sistema, la X2. Y es simplemente hacer lo mismo que hicimos en este ejercicio. ¿Qué hicimos? Tenemos acá, y de acá pasamos a estas 4 ecuaciones que obtuvimos acá, al lado izquierdo. ¿Cómo las obtuvimos? Reemplazando que era F mayúscula 1, F mayúscula 2, haciendo las operaciones de romper los paréntesis o aplicar la ley distributiva, reemplazar los valores de las constantes, agrupar términos semejantes y despejar la variable de la derivada. ¿Por qué razón despejamos la variable de la derivada? Porque esa es la función que vamos a utilizar para graficar y de aquí en adelante lo que vamos a requerir en el sistema. Ese mismo procedimiento ya le queda para que ustedes lo finalicen, lo continúen acá en este desarrollo. ¿Listo? Sí, señora. Ok, listo. Eso con respecto al ejercicio A. Con respecto al ejercicio B, en el ejercicio B tenemos el tanque, bueno, ya les había compartido el sistema corregido, que no tenemos esta QIN 1, solo tenemos la QIN que ingresa al primer tanque. Y también les había enviado estas condiciones. Perdón, les interrumpo acá, me están preguntando que como tal teniendo las dos ecuaciones ya se puede pasar al Simulink o hay que hacerle algo más a las ecuaciones. No, ya una vez, tanto en este modelo A como en los otros 4 modelos, una vez ustedes tengan las dos ecuaciones, pasan a hacer el diagrama de bloques en Simulink. ¿Listo? Entonces, listo. En este ejercicio de los dos tanques conectados en serie, ¿qué debemos tener en cuenta? Nos dice, el llenado del tanque 1 depende únicamente del caudal. Varios cargos en una sola. Del caudal de entrada, y el llenado del tanque 2 depende de la relación de salida de la válvula, que era lo que les estaba diciendo. Inicialmente en la primera gráfica que se les había entregado, teníamos esta línea de entrada QIN 1 al tanque 2, pero se les aclaró que solamente tenemos una entrada que es la que ingresa al tanque 1. El tanque 1 tiene una capacidad de llenado equivalente a A1 y en el tanque 2 se representa como A2, que son las dos variables que se indican acá en la gráfica. Y en el análisis de flujo, la dinámica de cada sistema se analiza por separado, determinando de esta manera el balance de masas de cada uno. Entonces, eso lo había explicado en la webconferencia, se les había indicado que para hacer el análisis de este sistema tenemos que trabajar con un balance de masas. Y el balance de masas pues simplemente lo que nos lleva es a aplicar esta ecuación que tenemos acá como ecuación 1. ¿Qué nos dice la ecuación 1? Que la capacidad del tanque por la derivada de la altura o el nivel de ese tanque, perdón, es igual a la diferencia de masas. ¿Y qué es la diferencia de masas? Lo que le está ingresando al tanque menos lo que le está saliendo al tanque. Lo que nosotros analizamos como tal en el balance de masas es qué le está quedando al tanque, ¿cierto? ¿Cómo lo obtenemos? Comparando Profe. qué le ingresa y qué le sale. Señor. Qué pena interrumpirlas, que yo tengo una pregunta. En el caso de que Señor. la válvula de salida sea proporcional, ¿uno cómo calcula el flujo? Ok, ya ahí hay que analizar las características de la válvula. Acá en el caso nosotros les dijimos que la válvula tenía un comportamiento lineal y que dependía de R1. Pero ya hay que analizar cuando, digamos, tenemos un sistema como más
específico, como tú dices, cuando la válvula tiene una característica o una condición diferente o especial, ahí sí hay que analizar el comportamiento de la válvula. Así sea una válvula proporcional, ellas tienen una ecuación que la define. Entonces acá ya no trabajaríamos sobre R1, que es un comportamiento lineal, sino sobre la ecuación que define el comportamiento de esa válvula particular. Pero iría acá en reemplazo de este valor de R1. ¿Listo? Y acá ya, pues como lo estaba manifestando Wilson, la salida de este primer tanque es lo que nos está entregando la válvula. ¿Y eso cómo se determina? La variación de los dos tanques sobre o teniendo en cuenta la constante R1, que es el comportamiento que tiene en este caso la válvula, que les repito, en este caso se está trabajando con una válvula lineal. Esto teniendo en cuenta para reemplazarlo en la ecuación 1, reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1 y obtenemos lo que nos aparece en la ecuación 3. Y ya simplemente, bueno, acá lo que se hace en la ecuación 4 es organizarla de acuerdo a la forma que yo les había mencionado a ustedes, que dejamos al lado izquierdo del igual todo lo que es la salida y al lado derecho todo lo que son las entradas. Bueno, acá todavía nosotros no hemos organizado la ecuación. Nos haría falta hacer como el procedimiento de como lo hicimos en el ejercicio anterior, de reemplazar qué es R1, qué es A1, ¿listo? Entonces voy a copiar esta ecuación y vamos a hacer como ese mismo procedimiento que hicimos en el otro ejercicio. Según el enunciado del ejercicio, nos dice que para este caso estamos trabajando con una sustancia pura que es agua, que Qin es la entrada y corresponde al caudal que ingresa al primer tanque. La salida del sistema total es Q2 out, que es lo que tenemos a la salida de la segunda válvula. Las alturas H1 y H2 representan los niveles del primer y segundo tanque respectivamente. A1 corresponde al número de la cédula, al último número de la cédula del estudiante. En caso de ser igual a 0, se utiliza el penúltimo, y A2 corresponde al primer número de la cédula. Entonces, ahí ya nos están diciendo las variables. Y K1 y K2 tienen el mismo valor y es el grupo colaborativo del estudiante. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar esos datos acá en la ecuación. Entonces, voy a hacerlo con mi ejemplo. Me dice que A1, ¿a qué equivale? A1 es el último número de su cédula. Entonces ya dijimos que el último número de mi cédula es el 2. Ya reemplacé ese dato. Y me dice que K1, bueno, K1 o R1, ¿no? Es el mismo acá ya ya lo habíamos aclarado en la web, que K1, K2 es lo mismo que el R1 o el R2, que es la constante la variable que determina la válvula, el comportamiento de la válvula. Y me dice que equivale al número del grupo colaborativo del estudiante. Entonces yo dije que mi grupo colaborativo era el 115. Y ya reemplazo. Entonces, como hicimos ahorita, ¿qué es lo que nos quedaría? Despejar estos datos. Podemos hacer dos cosas. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos H1 menos H2 todo sobre 115. Entonces podemos separarlo de inmediato, pues más adelante lo vamos a requerir. Entonces voy a hacerlo de esta manera. ¿Qué signo creen ustedes que nos va a quedar en H2 cuando nosotros rompemos este paréntesis? ¿Negativo o positivo? Eso queda más. Que menos por Queda menos. positivo. Exacto. ¿Por qué? Porque acá tenemos un menos que nos está multiplicando todo lo que está dentro de la expresión. ¿Listo? Entonces ya sabemos que menos por menos nos da más y nos queda más H2 sobre 115. Y ya hacer lo que nos había indicado Wilson en el ejercicio anterior, que era despejar la variable de la derivada. Simplemente ese 2 que la está multiplicando, pues va a pasar a dividir todos los términos que tenemos al otro lado del igual. Entonces esto es lo mismo que decir acá 1 sobre 2. Y acá simplemente es 2 por 115 en ambos denominadores, ¿cierto?
Y de ahí obtenemos nosotros nuestra ecuación del tanque 1. Nos quedaría también pendiente hacer la ecuación del tanque 2. ¿Y cómo obtenemos la ecuación del tanque 2? Volvemos a lo mismo de acá. Entonces, les voy a colaborar acá como en una parte de lo que analizaríamos en el tanque 2. Solamente que en el tanque 2, ¿qué tenemos? Ya nosotros no hablamos sobre la capacidad del tanque 1, sino entramos a hablar de la capacidad del tanque 2. Por lo tanto, no estamos hablando del nivel del tanque 1, sino del tanque 2. Y nos dice que el análisis del balance de masas es lo que entra menos lo que sale, ¿cierto? Pero analizando el tanque 2, ¿qué es lo que le está entrando al tanque 2? ¿Cuál es la variable de entrada del tanque 2? Según la gráfica, ¿cuál es la entrada del tanque 2? A1. La salida del 1. La salida del 1, o sea, Q1 out. Y la salida sería Q2 out. Entonces, simplemente acá lo que pasa es que esto se nos convierte en 1 out y acá ya es Q2. ¿Listo? ¿Y qué hacemos nosotros acá? Q1 out ya lo tenemos, ¿sí? ¿Cierto? Porque lo teníamos del ejercicio pasado. En este caso sí no cambia, ¿no? Porque siempre va a ser la misma. Esta relación no cambia. Entonces, eso es lo que venimos y reemplazamos acá. Pero Q2 out sigue siendo Q2 out, porque esa es mi salida. Y ustedes simplemente vienen y reemplazan acá. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos acá arriba. Reemplazamos que es A2, reemplazamos, bueno, acá vendría a ser, no, sí, R1. Y empezamos a reemplazar que es A2, que es R1, despejamos y tenemos que llegar a una ecuación similar a la que obtuvimos en el tanque 1. Y ahí ya empezamos, nosotros tendríamos dos ecuaciones con H1 y H2 y dos variables, la entrada que es Qin, la salida que es Q2 out. De ahí ustedes obtienen las dos ecuaciones y lo mismo que nos dice Alex acá en su pregunta. ¿Con las dos ecuaciones paso a hacer el modelo en Simulink? Sí, con las dos ecuaciones paso a hacer su modelo respectivo en Simulink. Y listo. ¿Alguna pregunta con el ejercicio B? Profe, una pregunta. Señor. En el caso de la segunda ecuación, Q2 out no sería la altura del tanque 2 sobre la resistencia de la última válvula. Es que Q2 out es salida. En el ejercicio les dicen que la salida es Q2 out, es salida. O sea, es lo que en el ejercicio de los circuitos les digo, es el voltaje en el condensador. No la cambiamos, no la vamos a reemplazar por nada, por ningún equivalente, nada. Simplemente se va a llamar así. Porque acá yo necesito tener quietas lo que es la variable de entrada y quieta lo que es la variable de salida. ¿Cómo se van a llamar? Así, entrada y salida. ¿Por qué? Porque en la siguiente actividad, en la siguiente unidad, vamos a ver esto para qué me sirve y por qué razón yo no podía tocar la entrada ni la salida. Yo les dije ahorita, el circuito, por ejemplo, en los dos circuitos, en uno me dice que la entrada son 5 voltios y en el otro que son 9. Yo les digo, aunque tenemos ese valor es para la simulación. No para reemplazarlo acá en la ecuación. Acá se llama tal cual, entrada y salida. ¿Listo? Como dice Fabián. Profe, gracias. Ok, Gerson. Fabián, espero que te haya aclarado. Regálame un segundo, Luisa. Que te haya aclarado tu pregunta con lo que acabo de preguntar Gerson, porque es a lo mismo. Q2 out obviamente tiene que ver con la constante R2 de la válvula, pero en el caso acá nosotros no vamos a entrar al análisis de la válvula, sino simplemente ahí es donde yo voy a evaluar mi salida. Voy a ver qué está pasando antes de llegar al Q2 out. Pero no necesito reemplazarla, ¿listo? Luisa, dime. Sí, profe, disculpa. Entonces, para la segunda de la ecuación del tanque 2, para despejar ya la altura del tanque 2, pasamos, en este caso, como el ejemplo que usted me está dando, ese 2 pasa a dividir la expresión de R1.
y a la expresión de Q2 out. Ah, bueno, creo que acá. Bueno, creo que, bueno, sí, va a pasar lo mismo que este A2, este número 2, como en mi ejemplo, vendría a dividir cada uno de estos dos términos, sí señora. Vendría a dividir todo lo que tenemos acá de H1 menos H2 sobre R1 y vendría a dividir Q2 out, sí señora. Profe, o sea que queda como algo así de la ley de la oreja. Sí señor, exacto. Ahí vienen a aplicar lo de la ley de la oreja. Profe, para la simulación, el QIN, ¿qué valor se puede tomar? Ok, Jonathan, gracias por la pregunta. En la simulación, bueno, en este caso, en el ejercicio A, el ejercicio B y el ejercicio D, no les estoy dando un valor puntual como en los otros dos circuitos que sí les doy un valor. Pueden utilizar entre 0, entre 5, dejémoslo, entre 5 y 10. Y ya ustedes ahí van mirando cómo se comporta con esos valores, pero lo pueden definir ustedes. Willen Niño, sí señor, se está grabando la sesión y ya tan pronto la tenga, la subo, la comparto en YouTube y les envío la grabación también. Profe, o sea que en QIN podemos manejar un valor de 5 hasta 10, el que nosotros queramos asignarle a la entrada. Sí señora. Ok. Para efectos de la simulación, ¿no? Eso es para la simulación únicamente. Aquí se van a llamar Señor. QIN. Vale, Okay. gracias. Bueno. Ok, listo. Entonces, esto con el ejercicio B. En el ejercicio C, nosotros tenemos el circuito. También les había compartido estas tips, que es importante tener acá en cuenta que el sistema tiene dos elementos almacenadores de energía que representan las variables cambiantes en el tiempo, que eso ya lo habíamos visto en la webconferencia, que si teníamos bobinas y condensadores, esos son los elementos que almacenan energía y son los que nos van a determinar como las derivadas que vamos a encontrar en las ecuaciones. Y que el sistema cuenta, en este caso, análisis de componentes. Si recordamos la webconferencia, ahí nos decía, primero analice cuántos elementos contienen respecto a almacenadores de energía. Listo, tal. Después nos decía, determine cuántas mallas y cuántos nodos tiene su sistema. En este caso tenemos 2 mallas y tenemos un nodo diferente al nodo tierra, que ya habíamos dicho que pues el nodo tierra no lo vamos a contar como tal. ¿Por qué? Porque pues es 0, ¿no? Entonces, un nodo, que le llamamos acá nodo A. Y empezamos a hacer el respectivo análisis. Entonces, acá yo les había dejado como la sugerencia de cómo hacer el análisis. Entonces, entrando a la malla 1, que está ¿por qué elementos está comprendida? Es la malla de la izquierda. Por la fuente B1, la resistencia R1, la bobina L1 y la resistencia R2. Perdón. Si nosotros hacemos el análisis de malla sobre esta parte del sistema, nos queda que por sumatoria de fuentes, de voltajes, el voltaje de la alimentación es igual a la suma de los voltajes sobre cada elemento. Es decir, el voltaje que tenemos sobre la resistencia 1 más el voltaje que vamos a tener sobre la bobina L1 más el voltaje que vamos a tener sobre la resistencia R2. ¿Y qué viene siendo cada uno de estos elementos? Que ahí es donde he identificado que tenemos algunas fallas. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 es una resistencia, como es un elemento de este tipo, aplicamos ley de Ohm, y la ley de Ohm que nos dice que el voltaje sobre una resistencia es igual al valor de la resistencia por la corriente que circula a través de ella. Es la corriente que pasa sobre ella, y R1, por el valor de la resistencia 1. ¿Qué viene siendo el voltaje de la bobina? Nosotros sabemos que en una bobina, como es un elemento que almacena energía en forma de corriente, nosotros no podemos decir que le aplicamos la ley de Ohm como si fuera una resistencia. Esta equivalencia que tenemos nosotros acá, la voy a resaltar acá en rojo. Esta equivalencia sí tiene que ver con la ley de Ohm, pero ya tiene el análisis de que es un elemento que almacena energía en forma de corriente. Y nos da esta ecuación. Esta ecuación no es invento mío, no es que la pusimos para este sistema, no. Esta ecuación tiene
una fundamentación teórica en la ley de Ohm, pero analizando que es un elemento que cambia con el tiempo. Y nos dice que el voltaje en la bobina es igual al valor de su inductancia por la derivada de la corriente que circula a través de ella. ¿Cuál es la corriente que circula a través de ella? Pues acá la llamamos la corriente L1. ¿Y qué es el voltaje en la resistencia 2? Entonces, el voltaje en la resistencia 2 nosotros la podemos determinar de muchas maneras. Puedo decir que es la corriente por la resistencia, como lo hicimos con la de arriba, o simplemente me hice el análisis teniendo en cuenta que en el circuito general o en el sistema general tenemos un paralelo con R3 y el condensador, que fue lo que yo indiqué acá. Voltaje en la resistencia 2 es igual al voltaje en la resistencia 3 más el voltaje en el condensador. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos por análisis de circuitos que cuando tengo elementos en paralelo el voltaje es el mismo. Y simplemente entré a reemplazar esos valores en la ecuación principal que dije de la malla 1. Pero ahora tenemos presente que hay unas variables que yo desconozco. ¿Cuáles variables desconozco? Acá las señalé. Que viene siendo la corriente en la resistencia 1 y que viene siendo el voltaje en la resistencia 3. Pues que no los conozco. Pero sí puedo mirar según la ubicación de la resistencia 1 en mi circuito, qué es cada uno de esos elementos. Entonces, ¿cuál es la corriente en la resistencia 1? La que pasa por ella. Pero resulta que la resistencia 1, según mi sistema, está conectada en serie con la bobina. Y por análisis de circuitos, ya hemos visto que la corriente que circula en los elementos conectados en serie en un circuito es la misma. ¿Por qué? Porque es la misma porque no ha tenido una bifurcación. Nosotros ya sabemos que en este sistema, si no hay una bifurcación, no nos va a cambiar o no nos va a alterar ese valor. Entonces, hasta antes de salir de la bobina 1, no hemos tenido una bifurcación. Por lo tanto, lo que pasa por R1 es lo mismo que va a pasar por la bobina L1. Por eso yo acá les dejé la equivalencia, que como la resistencia 1 está en serie con la bobina 1, esta equivalencia es verdadera. Y ahora me dice que viene siendo el voltaje en la resistencia 3. Ese sí no puedo decir que es la misma corriente, aplicar que es la misma corriente porque acá sí tengo una bifurcación y me aparece el nodo A. Entonces, ahí sí ya me dice, vamos y analizamos qué está pasando en nuestra otra malla. Y volvemos a la misma ecuación, que es BR3 más BC, ¿cierto? Pero ¿qué es BR3? Por ley de Ohm, pues la corriente que circula a través de ella. Pero ¿cuál es la corriente que circula a través de ella? ¿Cuál es el elemento que tenemos conectado en serie a la resistencia 3? Un capacitor. El condensador C1 o capacitor C1, sí señor. Entonces simplemente decimos que la corriente R3 es la misma corriente del condensador. Y matemáticamente ya alguien demostró y me dijo que la corriente del condensador es esta equivalencia, la capacitancia por la derivada del voltaje del condensador. Vuelvo y le reitero, esto también al igual que la corriente en el voltaje en la bobina viene de una aplicación de la ley de Ohm, pero analizando que es un elemento que cambia con el tiempo. Y Profe, simplemente vengo y reemplazo esto acá. Señor. Profe, lo que pasa es que pues yo analizaba harto ese problema y como es un circuito en serie, en el capacitor lo que llega es una tensión porque no está, o sea, el circuito no está aterrizado, o sea, no es serie porque es un condensador, maneja el voltaje, no corriente. Entonces yo ya estaba leyendo en libros y me dice que ese valor de esta derivada es una constante por el valor del condensador al despejar toda la derivada. Pero acuérdate que acá nosotros no necesitamos despejar toda la derivada, sino que todo lo contrario, necesito que quede en términos de la derivada. O sea, a mí me interesa tener esta derivada acá. No necesitamos despejar o reemplazar esto en alguna parte porque yo necesito la derivada. Acuérdense que cuando yo estoy modelando en el tiempo, yo se lo reiteré muchísimo en la webconferencia, que cuando a mí me hablan de modelar un sistema en el dominio del tiempo, significa que las ecuaciones que yo voy a usar deben tener derivada. Y que no necesito reemplazarla por nada, necesito la derivada. ¿Listo?
Entonces, yo sé que ustedes van a encontrar en internet muchísima teoría que les dice, y esto lo reemplaza y les queda una constante. No, yo necesito la derivada. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a ver que esta derivada la puedo llevar a representarla de otra manera que me facilita cuando vamos a modelar para hacer control. Pero acá necesitamos dejarlas en términos de derivadas. Yo por eso les reiteraba en la webconferencia que cuando a mí me hablan de modelar en el dominio del tiempo, automáticamente yo tengo que garantizar que las ecuaciones deben tener derivadas. Entonces lo que tú me dices que la puedo reemplazar por otra cosa. No, no necesito reemplazarla. Yo necesito la derivada. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Profe, Ok, dime, Ricardo. una pregunta, buenos días. Buenos Bueno, en días. ese caso, BR3, ahí en la malla 2 nos lo está indicando que es la derivada del condensador, ¿cierto? No. BR3 es por ley de Ohm la corriente por la resistencia. ¿Pero qué es la corriente? La corriente, como está la resistencia en serie con el condensador, yo sé que cuando tengo dos elementos en serie, la corriente es la misma. Entonces lo que puedo jugar es que estoy haciendo esta equivalencia. La misma corriente de la resistencia 3 es la misma corriente que tengo en el condensador. Y esos datos sí los conozco. O pues no los conozco de que sea un número, sino que es una variable que a mí me interesa, que era lo que le estaba diciendo a Wilson. ¿Qué me interesa? La variable de la derivada. No la voy a reemplazar por nada, pero necesito esa variable. Listo. Profe, en ese caso, digamos, yo tengo ya, bueno, con estas variables, y si cambio esas, lo único que hago es reemplazar los valores de las resistencias por el valor de los, lo que nos indican los valores en el ejercicio. Es exacto, el valor del condensador y el valor de la inductancia. Y ya, ¿cierto? Dejamos la ecuación así, no es resolverla. No, pues bueno, acá voy a ayudarles con parte del soplete. Profe, qué pena. Dime. O sea, lo que acaba de decir el compañero es cierto, porque es que, por lo menos, esa ecuación que usted acaba de mover, la ecuación número 1, si yo llego y ejecuto lo de cambiar por lo menos el voltaje BR3, viene siendo IR3, que en realidad IR3 es igual a IC, ¿cierto? Ya les estoy haciendo acá el reemplazo. Teníamos dos dudas. Sí, señora. Teníamos dos dudas. Que una era esta, bueno, acá que ya me adelanté. Una de las dudas teníamos que era IR1, pero acá ya dijimos que IR1 es la misma de la bobina, ¿cierto? Entonces hago el primer cambio. La otra duda que teníamos era ¿qué era B3? Pero B3 por acá ya vi que BR3 es esto. R3 por la capacitancia, por la derivada, hasta aquí. Eso es lo que vengo y reemplazo acá por BR3. De hecho, lo voy a dejar todo en rojo. Estas eran las dos dudas que yo tenía, que no las conocía. Y esta sería mi otra ecuación, que es la de la malla 2. Entonces, esta sería mi ecuación para la malla 1 y esta sería mi ecuación para la malla 2, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Pero acá me dice que es BR2. ¿Quién me dice que es BR2? BR2 es BR3 más BC. Sí, que ya la tengo, pero pues volvería a hacer esta equivalencia que tengo acá. Exacto. Entonces, ¿qué vendría siendo? IR2 por R2. Exacto. Ya alguien acá me está diciendo, bueno, tengamos presente que BR2, si yo voy a hacer lo que hemos hecho con todos los otros ejercicios, que BR1 es corriente por resistencia, ¿cierto? Entonces, si yo vengo y aplico esta misma acá, pero pues asumiendo que estamos hablando de BR2, ¿no? Sería la corriente que circula por la resistencia 2 por el valor de la resistencia 2. ¿Y qué es IR2? ¿Conozco IR2? Sí. ¿Qué es IR2? Es IL. ¿Seguros? Perdón, IC. Mira dónde está IC, está al otro lado de la malla. Y R2 se vendría siendo L1.
Acá tenemos que mirar lo que nos dice el nodo. Entonces, La por esa intensidad. razón es que tenemos que... menos Y IL. R2 es IL menos IR3. Entonces, acá ya tenemos que entrar a mirar lo que tenemos en el nodo A. Entonces, voy a hacerla por acá. Va a decir que vamos a hacer el análisis del nodo A. ¿Qué nos dice la teoría de la sumatoria de corrientes? Que la sumatoria de corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la teoría de Kirchhoff. Así es. ¿Qué le estaría ingresando al nodo? Lo que está viniendo por la serie de R1 y L1. Esa ya la conocemos, ya vimos que como están dos elementos en serie, sí conozco eso. ¿Qué vendría a ser en realidad lo que le está ingresando al nodo? Entonces voy a IL1. copiarlo. Exacto, vendría a ser IL1. Esto es lo que le está ingresando al nodo. ¿Y qué estaría generando la bifurcación? Lo que está saliendo del nodo. Entonces, ya sabemos que por la resistencia 3 nos va a salir la corriente del condensador, ¿cierto? Que sería, bueno, la voy a dejar acá por debajo de 3. ¿Y qué viene por la resistencia 2? Y 2. Esa es la que nosotros desconocemos, que sería, la vamos a llamar IR2, IR2. ¿cierto? ¿Estamos? Sí, señora. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Vamos a hacer esa teoría, esa ecuación acá. Que la sumatoria de corrientes que entran a un nodo, entonces, ¿cuál es la que dijimos que entraba? IL1. Es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Que sale IR2 más IC. IC. Listo, tenemos nuestra ecuación. Pero tenemos que despejar I2. IR2. ¿Cómo nos Sería quedaría? IL menos IC. Ujú. IL Entonces, menos IC. sería IL. Ya quitamos acá esta. Ay, sí. Sería esto. Y eso es lo que vamos a reemplazar nosotros acá. ¿Y qué es IC? IC ya vimos que es esto, ¿no? Ya vimos que por ecuación IC equivale a esto. Y esta es la que vamos a reemplazar acá. Toda esta expresión. Y ya al momento en que ustedes hacen esta operación, todo esto es lo que vamos a reemplazar en esta ecuación. Finalmente, cuando yo vengo y reemplazo, nos viene a quedar esta equivalencia. Ah, bueno, acá me sobra esto igual, ¿no? Y esta sería la ecuación de mi malla 2. En ese punto ya es donde reemplazamos los valores que tenemos asignados, ¿cierto? Sí, señor. Acá ya nos queda reemplazar los valores que tenemos asignados. Y si se dan cuenta, en la ecuación de la malla 1 nos aparece la derivada de la corriente y la derivada del voltaje. En la ecuación de la malla 2 solo nos va a quedar en términos de la derivada del voltaje. Entonces acá simplemente lo que nos queda hacer es que cuando ya reemplacemos cada uno de estos valores de C, R2, R3, lo que hacemos es despejar la derivada del voltaje. Ya tenemos una de las dos ecuaciones y esa voy y la reemplazo acá para poder despejar la derivada de la corriente. Y esa es la manera de obtener las dos ecuaciones que modelan el sistema. Que es importante que ustedes tengan presente algo que me encontré ayer en un análisis que ayer estuve en la tarde retroalimentando los foros de los grupos que yo acompaño. Algo que encontré era precisamente esto.
Me decían IR2. Bueno, pero ¿qué es IR2 para el estudiante? O sea, el estudiante hizo todo el proceso y me dijo, esta es la ecuación de la malla 1 y esta es la ecuación de la malla 2. Pero acá reemplazando con IR2. O sea, esta equivalencia la tenía acá. Por lo que acá tenía un IR2, cuando despejó la derivada del voltaje del condensador y vino y la reemplazó acá, pues resulta que la derivada de la corriente también le quedó en términos de IR2. Y acuérdense que no puedo tener más variables desconocidas, porque ya sé que tengo que trabajar con la corriente de la bobina y el voltaje del condensador. Pero, ¿y qué es IR2? ¿De dónde lo va a tomar? O sea, ahí no todavía está trabajando con una variable que usted no conoce. Pero lo que le hizo falta a ese estudiante fue precisamente hacer esta equivalencia. Determinar qué era IR2 y dejarla en términos de variables que sí requiero según el ejercicio. Y eso es con la que usted va a finalizar el ejercicio. Ese era el paso que le hacía falta al estudiante que ayer retroalimenté, porque lo estaba dejando en términos de una variable que aún no es de las que a mí me interesa. Dime, Ricardo. Profe, qué pena. Lo que pasa es que no le entendí esta parte. Cuando resolvemos la ecuación 2, ¿sí? Me decía que ya obtenemos un valor el cual reemplazamos en la ecuación 1. Esa parte no se la entendí. Claro, mira, cuando nosotros reemplazamos estos valores, entonces, bueno, voy a decir que la resistencia 2 vale, bueno, voy a hacer un ejemplo. La resistencia 1 vale 1, la resistencia 2 vale 2, la resistencia 3 vale 3. La bobina vale 4, el condensador vale 5. ¿Listo? Para efectos de poder como aclarar acá algunas cosas. Simplemente voy a coger y voy a reemplazar acá. Dije que el condensador valía 5, ¿no? La resistencia 2 la reemplazo, vale 2. La resistencia 3 la reemplazo, vale 3. Para mi caso, el condensador vale 4. Listo. Termino de hacer las operaciones. Voy a quitar este paréntesis y simplemente acá me queda 2. Vale 5 el condensador, ¿no, profe? Allí... Ay, sí, perdona. Gracias. Acá 2 por 5, 10. Ya quito esta parte acá. Ya lo que hice ahí fue romper paréntesis y aplicar ley distributiva. Acá es 5. Profe, ¿no? en ese caso, digamos, el valor de la entrada no es relevante, el 5. Acuérdense de lo que les dije. Para efectos de acá, simplemente para la ecuación se llama B1. Para la simulación sí lo tengo en cuenta. Para las ecuaciones se llama B1. No lo cambio para nada. ¿Listo? Gracias. Ok. Listo. Tenemos esta ecuación. Ya reemplacé los datos que dije que iba a utilizar. Y me quedó esto. 2L1 menos 10 veces la derivada del voltaje igual a 15 veces la derivada del voltaje más el voltaje en el condensador. Pero tengo a cada lado del igual, tengo la derivada. Simplemente voy a dejar a un lado los términos con derivada y al otro lado los términos que no tienen derivada. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría esta ecuación? Profe, ahí es dejar... 5 la derivada del condensador y los otros datos a la derecha. Sí, o sea, sería en términos de qué, profe, dejarlo en la derivada o en términos de BC. De la derivada. Acuérdense que necesito despejar la derivada. Entonces quedaría, si una vez, 25... Derivada es igual a 25. A 25 de BCT sobre DT. De una vez reemplazando todo, la sumatoria, no negativo a positivo. Bueno, venga, hagamos una cosa. Voy a hacerlo paso a paso para que no nos equivoquemos y después alguien me diga que lo estaba explicando mal. ¿Listo? Esta derivada acá está con signo negativo, menos 10 BC, lo dejo igual. Acá al otro lado igual tengo 15 positivo. Lo voy a pasar al lado izquierdo, pasa con signo negativo. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien. Sí. ¿Eso es igual a qué? ¿Qué tengo al otro lado del igual? A BC, que es el voltaje del condensador. 2 y L. Menos 2 y L. Menos 2 y L, sí señor. Menos porque cambia de signo. Listo. Cuando nosotros hacemos esta operación, ambos tienen el mismo signo. Se suman. Bueno, los números se suman y mantenemos el signo. Entonces esto nos quedaría... Sí, señora. Menos 25. Menos 25, sí, señora. 5. Menos 25. Y al otro lado Menos queda 25. BC menos 2 y L1. ¿Listo?
Pero yo quiero cambiarle el signo. No me gusta este menos acá en la derivada. Simplemente multiplico por -1 a ambos lados de la expresión. Entonces simplemente lo que hacemos es cambiar todos los signos. Cuando yo multiplico por -1 me invierte todos los signos. Entonces acá me queda positivo. Este era positivo, me queda negativo. Y este era negativo, ahora me queda positivo. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Y ahora este 25 está multiplicando. Pasa a dividir. Exacto. Va a pasar a ser la función contraria. Su función contraria, ¿cuál es? Dividir. Es decir, acá nos queda menos 1 dividido en 25. 25. Y acá nos queda 2 sobre 25. ¿Cierto? Sí, señora. Listo. Entonces ahora sí va lo que tú me estás preguntando, Ricardo. Ya despejé DBC y esta expresión, la voy a poner por acá con verde. Esta expresión es la que tú vas a venir a reemplazar acá. Entonces voy a llevarme esta ecuación por acá a un lado y voy a hacer el reemplazo nuevamente de los valores como hicimos nosotros ahorita. ¿Cuánto dije que valía? A ver, uno dije que valía 1. La bobina es la que vale 4, ¿no? Sí, señora. Sí, señora. La resistencia 3 fue la que 3. dije que valía 3. El condensador 5. dije que valía Sí. 5. Entonces voy a reemplazar esos datos, hago esas operaciones y me queda acá 1, 4, acá me queda 15. Ay, me fue un número más. Listo, ¿cierto? Pero yo ya despejé acá lo que vale BC, la derivada del voltaje en el condensador. Y esto es lo que voy a reemplazar acá. Lo voy a dejar todo con el mismo color verde. ¿Sí? Entonces lo que tú vas a hacer ahora es toda esta expresión que tenemos acá, vas a venir a reemplazarla acá donde teníamos verde. Y esa es la multiplicación, la operación que tú vas a hacer ahora. Este 15 lo vas a multiplicar por menos 1 sobre 25 y este 15 lo vas a multiplicar por 2 sobre 15. Sobre 25, perdón. Y de tal manera, ahí estás garantizando que te va a quedar la ecuación de la derivada de la corriente. Porque acá ya tenemos una que depende de las dos variables, pero no tenemos la Profe, una derivada. pregunta. Perdón, Ahí lo que interrumpo hago ahí. es agrupar términos, ¿cierto? Después agrupo lo que es el término de BC y los términos de IL1 De IL. y ya queda la malla 1. Exacto. Y ahí ya tendrías la otra ecuación. Ok. Ok. ¿Quién más iba a preguntar? Yo, profe. Dime, Wilson. Ahí, según lo que yo veo en esta ecuación, ya salen los resultados para ingresar al Simulín, Sí, señor. ¿cierto? Ya solamente es con esos valores ya los puedo ingresar. Sí, señor. Yo tenía este ejercicio, pero me faltaba la derivada del condensador. Por eso no me dio y le compartí a su merced por Skype. De pronto, pues está errado porque me faltó esta parte. Ok. Pero sí me gustaría que su merced me retroalimente lo que yo hice en Simulín, Sí, a ver si el si está jueves bien. el jueves en la mañana revisé Skype. Ahorita en este momento tengo 8 conversaciones ahí que no he revisado. Que ayer me dediqué para revisar foros, porque no había revisado foros. Entonces ya yo creo que por la tarde les estoy respondiendo en el Skype. Pues como yo sé que está mal el planteamiento del Simulín, pero por lo menos sí en el resultado que usted ve ahí, sí está bien desarrollado con los bloques de Simulín. Ok. Doctora, allí podemos terminar ese último paso. Allí yo entiendo pues que hay que multiplicar, sí, pero luego no sé pues cómo va a quedar y cómo se va a relacionar con el delta de la corriente de L1. Entonces sí, podemos terminar ese último pasito allí. Qué pena. Ya regálame un segundo que me están solicitando por acá el enlace Doctora, de la disculpe, una asistencia. pregunta. Les estoy enviando al chat el enlace de la asistencia para que se Ok, registren. vale, gracias. Sí, señora, ya es visible. Ok, listo. Entonces, bueno, lo que está acá preguntando su compañero es que, ¿qué seguiría acá? Simplemente me quedaría, esto sería acá, me cambiaría el signo, sería menos. Ya puedo estar quitando, ay, ese paréntesis no era. Control X. Esto sería acá, 15.
y acá sería 30, ¿verdad? Sí, señora. Vamos a ver los paréntesis que más pueda quitar. Listo, tendríamos así la ecuación. Y ya nos queda hacer lo que estaba diciendo ahorita el compañero, que agrupar términos semejantes. Entonces, ¿cómo agrupamos términos semejantes? Acá tenemos IL1 y acá vamos a tener IL1. ¿Sí? Y acá tenemos BC y aquí vamos a tener BC. Profe, pregunta. Señor. ¿Ahí no es 1 y L1? Sí, es 1 y L1, pero pues... 1 y L1. Sí, lo que pasa es que pues es un 1, ¿no? Entonces no nos Sí, va a sí, afectar sino el que dato. igual al sumarlo, pues afecta la Sí, ecuación. cuando vayamos a hacer la suma de este IL1 con este 30, tenemos que tener en cuenta que esto es 1 sobre 1, ¿no? 1 sobre 1. Entonces ya eso es lo que ustedes tienen que hacer. Bueno, yo les colaboro hasta aquí, que es como dejar los términos semejantes lo más cercano posibles. Que acá ya ustedes se dan cuenta, tenemos los de IL1 y los de BC. Les apoyo acá, es simplemente como, ahora sí voy a hacer lo que nos estaba insistiendo acá Luis. Sí, señora. 1, factorizamos el IL1. Esto era lo que él nos estaba diciendo, que esto es igual 1 por IL1. Entonces factorizo acá, le quito el IL, que me queda un 1. 30 sobre 25, le factorizo el IL, me queda 30 sobre 25. Y lo mismo vamos a hacer acá con el BC. Entonces esto es, bueno, acá los podemos organizar. Bueno, puede ser más. Profe, otra pregunta, qué pena. Y dime. toda esa ecuación la dejamos en términos de IL1 de T sobre T, ¿cierto? Sí. Todo eso, o sea, esa ecuación, todo Sí, en ese después término. se hace lo mismo que se hizo con la ecuación 2. Sacamos el término y... Exacto, mire, entonces acá ya ustedes, sí, ya ustedes acá lo que terminan de hacer, yo les dejo hasta ahí, ya de ahí en adelante es de ustedes, es que ustedes hagan esta operación de fracción que nos queda acá, 1 más 30 sobre 25 y de 1 menos 15 sobre 25. Y ya volvemos a hacer lo mismo que hicimos acá cuando obtuvimos la ecuación que señalé en color verde. Despejamos, ¿qué vamos a despejar acá ahora? El término de la derivada de la corriente. Esta la voy a poner por acá en azul. Este es el término que me interesa que despejen. ¿Y cómo lo van a hacer? Del mismo procedimiento que hicimos acá. Y ahí obtienen su segunda ecuación. Y ya con eso van a pasar a hacer el diagrama en Simulink, teniendo las dos ecuaciones. Derivada igual a, tal, derivada igual a. Listo. ¿Qué tips les recuerdo que también lo hicimos en la webconferencia? Y era, si yo tengo la derivada del voltaje del condensador, debemos tener presentes que el sistema tiene que tener en la ecuación la variable del voltaje del condensador con signo contrario. O sea, cuando ustedes vayan a verificar sus ecuaciones, este tiene que ser signo negativo. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a hacer el de la corriente en la bobina, como es la derivada de la corriente en la ecuación tiene que ser negativa, para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Sí, profe, muchísimas gracias. Gracias, Ok. profe. Listo. Ahora con el ejercicio D. El ejercicio D tenemos un circuito también, es muy parecido al desarrollo. También tenemos las mismas condiciones, solo que acá nos aparecen dos nodos. Lo único que nos cambia es que acá tenemos dos nodos. Tenemos un nodo A y tenemos un nodo B. Pero finalmente vamos a encontrar un punto en el que nosotros podemos igualar los nodos y pues ahí ya nos ubica las equivalencias. He visto que algunos se están despidiendo. Recuerden registrar la asistencia. ¿Listo? Ahí en el formulario que se les compartió. Vuelvo y lo copio por acá y se los envío nuevamente ahí al chat. Es importante que relacionemos la asistencia. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué hacemos? Exactamente el mismo procedimiento que hicimos. Empiezo a mirar cuál es mi malla 1, cuál es mi malla 2, qué equivalencias tenemos. Entonces, malla 1. Malla 1, ¿de qué estaría compuesta? La fuente B1, la resistencia 1, el condensador C1, la resistencia 3 y la bobina L1.
Por sumatorias de voltajes me queda que el voltaje de la fuente es igual al voltaje que vamos a tener en la resistencia 1 más el voltaje en el condensador más el voltaje en la resistencia 3 más el voltaje en la bobina de L1. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento que hicimos ahorita. ¿Cuál fue el procedimiento que hicimos? Por ley de Ohm, que es el voltaje en la resistencia 1. Ah, listo, que es la corriente por la resistencia. Pero si nosotros vamos y miramos los nodos, tenemos que el nodo A, ya vimos cómo funciona la ecuación de un nodo, ¿no? Entonces, la corriente que entra al nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Entonces, en el nodo A tenemos que ingresa la corriente de la resistencia 1 y es igual a la sumatoria de lo que sale. ¿Qué sale? Lo que va por la resistencia 2 y lo que va por el condensador 1. Entonces, me dice que el nodo A tenemos acá la equivalencia que nos resalta en la mitad de la diapositiva. Y en el nodo B hacemos lo mismo. ¿Qué entra al nodo B? Lo que viene por la resistencia 2 y lo que viene por el condensador 1. ¿Y qué sale? Lo que va por la resistencia 3. Pero si nos damos cuenta, la resistencia 3 está en serie con la bobina. Ya vimos que como están en serie, pues es la misma. Entonces es igual a la corriente de la bobina. Y nosotros, si nos damos cuenta, tenemos, lo voy a registrar acá en color azul. Tenemos dos ecuaciones y si nos damos cuenta, en una parte de la ecuación tenemos exactamente las mismas equivalencias. Entonces nosotros por deducción podemos decir que la corriente en la resistencia 1 viene siendo la corriente en la bobina. Si nos damos cuenta, en algún punto sí van a estar en serie, ¿cierto? Entonces, perdón, esta equivalencia es la que nosotros estamos reemplazando por aquí. La vamos a reemplazar por aquí. El voltaje en la resistencia 3, pues ya lo vimos, es la corriente que está en la bobina porque están en serie y el voltaje en la bobina. Tenemos esta ecuación, que es la corriente en la bobina 1 por la resistencia 1 más el voltaje en el condensador, más la corriente 1 por la resistencia 3 más el voltaje en la bobina, que ya simplemente reemplazamos. Y nos vamos a la malla 2. La malla 2 que tenemos, un paralelo entre el condensador y la resistencia 2. Por lo tanto, el voltaje es el mismo. El voltaje IR2, voltaje en la resistencia 2, volvemos y aplicamos la ley de Ohm. Si nos damos cuenta acá, lo que hacemos es despejar que equivale a R2. Entonces nos queda que es, bueno, lo tomamos con el nodo B, la misma equivalencia que acabamos de hablar, y procedemos a hacer exactamente el mismo reemplazo. Y lo que hacemos es llegar al mismo punto, ¿sí? Lo mismo, el mismo procedimiento que hicimos acá de empezar en el ejercicio anterior, de empezar a reemplazar las ecuaciones, es el mismo procedimiento que vamos a hacer acá. Tengo ya varias ecuaciones y empiezo a generar las equivalencias. Y los mismos tips que les dije ahorita, que la derivada, la ecuación de la derivada del voltaje del condensador me tiene que garantizar que el término que acompaña al voltaje del condensador tiene que ser negativo. Y que la derivada de la corriente de la bobina, el término que va a acompañar la corriente de la bobina, tiene que ser negativo. Es exactamente el mismo procedimiento de lo que acabamos de explicar con el ejercicio C. ¿Alguien tiene alguna duda puntual en el ejercicio D? Buenos días, Hola, profe. John. Buenos días. Sí, pues dentro de los avances que yo le he presentado, cuando hallo lo que es el voltaje en R2, me indicas que ya allí lo que es IC ya sobra. Entonces, tengo a voltaje en R2 es igual a I por IL1 por R2 menos IC por R2 por la derivada del condensador. Entonces, allí me mencionabas que, una anotación que me colocaste, que ya ese IC sobraría. Por favor, ¿me podría explicar por qué sobraría? Porque, ok, ya me acordé de tu caso. Tenemos esta equivalencia, estamos viendo acá la última columna de la derecha, en las ecuaciones. Que el voltaje en R2 queda la corriente por la resistencia 2, la corriente de la bobina por la resistencia 2, menos la corriente del condensador por la resistencia 2, ¿cierto? Y ya sabemos que la corriente en el condensador tiene esta equivalencia. La capacitancia por la derivada del voltaje en el condensador, ¿sí? Sí. Ok, y simplemente lo que hacemos en el siguiente paso es reemplazar IC por esta equivalencia, que es lo que acá en la última ecuación nos aparece en rojo.
Y en tu caso tú tienes R2 por IC por C por la derivada del voltaje en el condensador. O sea, estás repitiendo la variable IC. Lo que te estaba diciendo era que no era necesario que dijeras IC porque ya la estaba reemplazando por su equivalente. O sea, esta partecita IC era lo que te estaba sobrando, porque tú la tienes acá multiplicando por IC. Sí. Entonces, allí ya vienen, que esta sería la segunda ecuación. Entonces, esa segunda ecuación es la que yo reemplazo, como mencionabas, en el ejercicio anterior. Sí, señor. Sí, allá es hacer el mismo, tal cual hicimos en el ejercicio anterior. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, John, con gusto. Listo. Y tenemos ya el último ejercicio. Y en el último ejercicio, lo que tenemos es, bueno, acá hablamos de un sistema mecánico rotacional, pero que va a tener algo del análisis traslacional. ¿Qué es lo que nos hace el análisis traslacional? Porque acá nos aparece esta parte de K por teta de T. Entonces es una fuerza que nos la lleva hacia el contrario. ¿Listo? Entonces es acá en este ejercicio, yo les he reiterado en la retroalimentación que les he dado en los foros y a quienes me han escrito en Skype y les he podido responder, lo están analizando con respecto a ómega. Y ómega es la velocidad angular. Y en el ejercicio les dice que trabajen sobre la posición angular. La posición angular es la variable teta. Lo único que tienen que hacer es llevar esta equivalencia de ómega en términos de teta. Entonces, si teta es la posición y ómega es la velocidad nosotros sabemos que la equivalencia en términos de derivada es que la velocidad es igual a la derivada de la posición. Entonces, simplemente acá donde tenemos ómega, lo que tendríamos que hacer es reemplazar por la derivada de teta. Y lo mismo acá donde tenemos la equivalencia a la aceleración angular, entonces simplemente es que la aceleración es la segunda derivada de la posición, entonces tendríamos que es la segunda derivada de teta. Es como el único ajuste que les he visto en este ejercicio, por eso pues no hice tanto énfasis en este ejercicio para el CIPAS. Adicional porque en YouTube, en donde están el canal de YouTube, donde están las webconferencias, también ahí está el CIPAS del semestre pasado y este ejercicio se hizo mucho énfasis en ese CIPAS. Entonces ahí pueden encontrar como más apoyo en respecto a la explicación. Realmente pues el CIPAS quería enfocarlo más que todo, era en el ejercicio A y B, que eran donde habíamos identificado como algunas dudas y que de pronto estaban manifestando que no encontraban suficiente información para apoyarse en el internet o videotutoriales. Entonces, pues bueno, ahí lo hicimos con ese refuerzo y con el ejercicio C, que pues era el otro que también estaban presentando dudas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Recuerden registrar la asistencia. Profe, ¿cómo está? Hola, Juan David. Profe, para el ejercicio B, ¿hay alguna tutorial para el Simulink, para utilizar el Simulink? Yo les envié a todos al correo interno y al foro de noticias del curso. A ver si yo tengo por acá activa la plataforma. Ay, qué calor. Yo les envié la semana anterior al correo interno y en el foro de noticias del curso un tutorial sobre el manejo de cómo hacer la simulación en Simulink. Ya sea para el circuito, para el ejercicio A, cualquiera de los sistemas funciona igual porque partimos de dos ecuaciones diferenciales. Entonces voy a dejar de compartir acá la pantalla. Voy a compartir acá. ¿Me confirman si ya estamos viendo el campus? Sí, señora. Sí, señora. Ok, gracias. Señora. Entonces, si ustedes ingresan al foro de noticias del curso, al igual que al correo interno, yo les envié la semana anterior, en el foro de noticias del curso, aparece el documento que les estaba hablando inicial de los tips,
que es pues las diapositivas base de lo que estábamos explicando ahorita, y les envié este tutorial de Simulink. En este tutorial de Simulink es lo mismo, se parte de 2 ecuaciones y sobre las ecuaciones ustedes van a hacer el trabajo en Simulink. Que les reitero que tengan acá cuidado porque en este ejercicio les habla que la salida es el voltaje en la bobina. Simplemente ustedes tengan presente qué es la salida que les estamos pidiendo en cada uno de los ejercicios. Entonces, ustedes, les recuerdo, partimos de 2 ecuaciones diferenciales en cada ejercicio. Y lo que vamos a hacer es modelar las ecuaciones diferenciales en Simulink. Y eso es lo que vamos a graficar en Simulink. Entonces, sí los invito a que verifiquemos en Simulink cómo están haciendo el gráfico. Algo que he identificado de las retroalimentaciones que he hecho es que no están teniendo en cuenta cada ecuación, sobre todo en el momento de traer los bloques de las operaciones matemáticas. Si las ecuaciones, digamos, tenemos, yo les explicaba en la webconferencia, primero que todo determinemos en cada ecuación cuántas operaciones tenemos, es decir, cuántas sumas o cuántas restas tenemos en cada ecuación de manera independiente. Si la ecuación tiene 2 operadores, como por ejemplo en el caso que teníamos acá del ejercicio C, en el ejercicio C la ecuación de la segunda malla nos da dos términos dentro de la derivada. Entonces, ¿cuántos operadores debe tener el sumador? Si son 2 términos, debemos tener 2 operadores. Y hay personas que están enredando las ecuaciones, porque en el otro teníamos 3 términos y allá sí le tenían 2 operadores. Entonces, sean muy cuidadosos con esa parte. ¿Qué quiero hacer? Sí quiero organizar para yo creo que va a ser hoy estamos a 6. Yo creo que el lunes, no, el martes ya me queda muy encima para avisarles. El martes, yo creo que el martes estaríamos haciendo, pero el martes está el ingeniero Gerardo. No, el miércoles. El miércoles les estaría haciendo una sesión así como estamos acá, a las 7 de la noche, para hacer el acompañamiento con Simulink. ¿Qué necesito para esa sesión? Que tengamos todos abierto el MATLAB. Ya todos sabemos que MATLAB se demora un poco en generar o en funcionar normalmente cuando el equipo no es con muy buenas condiciones. Entonces, que tengamos todos abiertos el MATLAB y el Simulink. De tal manera que lo que yo vaya haciendo acá, ustedes también lo puedan ir elaborando allá casi que al tiempo, ¿listo? Entonces, en esa sí me voy a centrar únicamente es a trabajar con Simulink. De tal manera que el miércoles nos reuniríamos para hacer esa tarea de Simulink. ¿Listo? Pero sí necesito que por favor intenten desarrollarlo ustedes viendo el video que les compartí y en la webconferencia, finalizando la webconferencia, explicamos la simulación en Simulink. Dime, Gustavo. No, profe, Ricardo. Ricardo. No, ¿nos compartes el enlace para esta sesión por Skype o estamos atentos a las noticias del foro? Yo les envío el mismo mensaje que les envío al correo interno, se los publico en noticias del foro, el foro de noticias, y los envío al Skype. O sea, por los 3 medios van a recibir comunicación mía. Perfecto, profe. O sea, queda miércoles 7 de la noche. Miércoles 7 de la noche. Pues va a ser este mismo enlace. Pero yo vuelvo y les envío la invitación ahí por el curso y por el Skype. Profe, muchísimas gracias. Bueno, recuerden el registro de asistencia, es importante que tengamos ahí el registro. Espero haber aclarado dudas, que ya nos quede el tema más claro, en especial de qué es lo que tenemos que hacer con cada uno de los ejercicios. Y pues agradecerles su participación, su disposición de tiempo para conectarse hoy en esta sesión. A usted, profe, muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. ¿La grabación queda cuando mañana o hasta el lunes? No, yo la envío ahora más tarde. La demora es que ya me convierta al video y la subo a YouTube y la envío más tarde. Muy amable, profe. Muchísimas gracias. Bueno, sí, señor. Con gusto. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Con gusto, que esté muy bien. Gracias, tutora, que esté bien. Gracias igualmente. Muchas gracias. Buen día.
Gracias. ¿Alguien,